Bienvenidos a todos a la clase y oremos para empezar. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados que te clavaron a la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Amén. Bueno, la actividad de repaso, ¿quién me puede describir el juicio de Jesús delante de los judíos? Hay como dos partes de su juicio, ¿cierto? Con los judíos, con los religiosos primero y después con los romanos. ¿Quién me puede describir Jesús delante de los judíos? Luis, por favor. Bueno, primeramente llevaba una audiencia con el sumo sacerdote Anás y el anterior, sumo sacerdote que lo relata en otro pasaje, ¿no? En otro libro de Juan. Y Anás era el sacerdote para ese tiempo, ¿sí? Y, y bueno, ante él es puesto Jesús y ante Anás y Caifás. Sí, con Anás, el anterior, el sumo sacerdote anterior, pero que sigue con mucha influencia todavía, y después con Caifás y con el Sanedrín, y ya culmina todo durante En la la obra del noche. Salvador. Este es el nombre que dice que explicaba. Este es un chico, un muchacho. Entonces, sí, y bueno, después de eso, bueno, algunos comentarios acerca de su juicio. Bueno, de hecho, fue totalmente ilegal el juicio de Jesús. El Sanedrín, que era um, como el corte supremo de los religiosos, rompían sus propias leyes en varias maneras. Las audiencias ante el juicio formal fueron llevadas a cabo secretamente durante la noche, no abiertamente de día. Eso fue contra sus propias leyes. Los testigos fueron sobornados para dar falso testimonio y sus declaraciones eran contradictorias, que también es contra de su ley y ilegal. Para tener la apariencia de legalidad, el Sanedrín confirmó en la mañana el veredicto ya dictado por Caifás, pero no debía haber sido dictado dentro de las 24 horas desde el comienzo del juicio. Entonces, ahí hay por lo menos tres maneras en que rompían sus propias reglas, sus propias leyes. Y cada miembro, también otra manera, cada miembro del Sanedrín debía de haber expresado su veredicto por escrito, no solo oralmente. Y nos dice que solo dijeron eso y lo condenaron así solo de todos hablando y dando falso testimonio. Entonces, pero ahí no tenían el poder de... ¿Por qué? Pregunto a ustedes, ¿por qué no lo mataron allí? Condenaron a Jesús, ¿por qué no podrían hacer um, bueno, por qué no podían matarlo? ¿Por qué lo llevaron al otro juicio? Luis, Sí, ellos no tenían, digamos, la potestad de poder matar a ninguna persona en el Imperio Romano, y eso los romanos le habían dado el derecho
al Sanedrín y, bueno, y a los sumos sacerdotes a poder enjuiciar, hacer juicios menores. Entonces, por ese motivo es que lo llevan ante Pilato. Sí, no tenían poder de ejecutar. Ricardo, ¿algo que apoyar? La autoridad era Roma y ellos tenían podían decir si vive o no vive, porque el pueblo judío era sometido a Roma. Sí, eso es importante cuando vemos el otro parte. Ah, pero ahí Jesús no dijo nada en contra de todos los falsos testimonios. No se defendió. Muy bien, vamos a hablar de algunos de los personajes importantes en esta historia de la historia de nuestra salvación. Jugaron un rol importante. Juan Carlos, ¿otro comentario? Buenas noches para todos, buenas noches, pastor. Buenas noches. Los personajes que yo encuentro ahí son los principales sacerdotes y los ancianos. También está Caifás, Pilato, Herodes, los gobernantes, el pueblo, Barrabás, los judíos, la compañía de soldados y el César. Sí, muchas gracias. Y bueno, todavía no estamos empezando el paso de considerar. Vamos a hablar de dos personajes específicos que sí usted ya mencionó, Poncio Pilatos y Herodes. Voy a darles algunos comentarios y guardamos su respuesta excelente para cuando lleguemos al considerar. Entonces, Poncio Pilatos era el gobernador romano entre 26 y 36 después del nacimiento de Cristo. Estos 10 años, aunque tenía el poder del imperio romano en su lado, con él era vulnerable en la presión política. Y a los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaron en varias ocasiones, incluso durante el gobierno de Pilato. Y el ejemplo aquí es cuando algunos de los judíos amargaban contra él y los mató, los mezcló su sangre con los sacrificios. Entonces, sí, eso pasa. Siempre había tensión entre los judíos, los romanos y entre Pilato y el imperio romano. Entonces, sí, entonces llevaron a Cristo a Pilato porque no tenían el poder, como ya se mencionó. Y tenían que convencerle que era una amenaza al imperio romano y que la gente iba a rebelarse. Entonces dijo, si este no fuera un malhechor, no te habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y juzguenlo de acuerdo con su ley. Y a los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Y tenían que convencerle que sí es malhechor y sí es amenaza al imperio romano. ¿Y qué dijeron? Que él dice que es rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque si realmente es rey, y bueno, si el Mesías fuera un Mesías terrenal que los va a librar de los romanos, ya Pilato tiene problemas, ¿cierto? Y, tiene que intentar de mantener la paz, y eso tal vez significaría matar a Jesús.
Entonces va a preguntarle, entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Bueno, ¿alguien puede leerlo? Lo que está en la pantalla para que yo no tenga que hablar todo el tiempo. Amén. Bueno, yo voy a leerlo para no. Lo leo, profesor. Ok, bien, gracias. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Así que tú eres rey. Sí. Entonces le preguntó y Cristo dijo, sí, no, pero igual lo mataron. Um, Juan, Sigo. Me pregunto. Juan Carlos puede leer. Sí, señor. Dice, continuando con en el 37, dice, Jesús le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Sí, y bueno, y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Ahí Pilato está mostrando, no cree en la verdad absoluta, solo, um, solo ve una lucha para el poder. Para él no hay verdad, solo hay poder. Um, y bueno, en este sale que al fin sabemos lo que pasó. De hecho, él no encontró realmente una razón para matar a Jesús y lo envió a Herodes, otro personaje importante. Herodes estaba allí, fue más alto en rango de Pilato y, um, y su esperanza de Pilato es que Herodes puede encargar con matarlo y que no sea um, la responsabilidad de Pilato. Pero Jesús llega a Herodes, Herodes y sus hombres se burlan de él, lo golpean y lo devuelvan a Pilato. Pilato lava sus manos y dice a los judíos, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero um, su sangre no está en mis manos. Bueno, Pilato escucha que la verdadera acusación de los líderes religiosos es que Jesús dice ser el Hijo de Dios. Ahora Pilato se siente miedo. Jesús no solamente es obviamente inocente del cargo de rebelión, sino que no actúa como nadie antes de él. ¿Podría ser Jesús de verdad un Dios? Tal vez hay una verdad en eso que los dioses romanos adorados en sus templos. La esposa de Pilato lo advirtió algo que escuchó en un sueño que no tenga nada que ver con el hombre, entonces lava sus manos. Y bueno, sabemos lo que pasó, que Jesús padeció todo, no discutió nada sobre las mentiras, falsas acusaciones, solo da testimonio de la verdad, nada más. Porque Él es de arriba, su reino es espiritual, es el camino, la verdad y la vida, y permite este juicio brutal e injusto, porque es la voluntad del Padre.
será llevado a la cruz y, y golpeado mucho más, va a padecer mucho. Y todo eso para nosotros, para redimir a nosotros, pero también para pagar por los pecados del mismo Pilato, los soldados romanos, los religiosos, Herodes y todos. Pagó por todos esos pecados ahí en la cruz. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso decimos en el credo apostólico y ahí confesamos todo el sufrimiento de Cristo que fue tan importante que sufrió por nosotros. Ahora, consideramos la historia y ahí Juan Carlos ya nos dio, creo que todos los personajes, Pilato, los sacerdotes, gobernantes, el pueblo, Herodes, Barrabás, Jesús, Simón de Cirene, la multitud, las mujeres de Jerusalén y los malhechores en la cruz y soldados romanos. Ahí están todos esos personajes y pasamos a los objetos. Ahora estoy buscando participación de todos ustedes para seguir considerando la historia, los objetos que vemos en este texto. Si ya no lo han hecho, que abran sus Biblias a Lucas capítulo 23. Y estamos en versículo 13, ¿cierto? Luis, por favor, empiezanos con los objetos. Los vestidos de Jesús, la cruz, el Sanedrín, que sería un lugar físico. De hecho, el Sanedrín sería un grupo de personas. Sería un grupo, más como, claro. sí, pero su palacio, el palacio de Caifás, uno del Sanedrín, sería el lugar. Sí. Exacto. Tengo eso. Muchas gracias. Principalmente la cruz y los vestidos de Jesús. Árboles y colina. La colina y los árboles que se mencionan. Gracias. Juan Carlos. Pienso que primero que todo sería el látigo romano con el que golpean a Jesús, la corona de espinas, el manto púrpura, una caña que le ponen en la mano y después se la quitan para golpearlo, el agua con que se lavó las manos Pilato y los vestidos de Jesús. Sí. Sí, cuando vemos la historia de la crucifixión de Jesús en los otros evangelios, podemos ver muchos más objetos. Y ahí mencionó varios de ellos. Ahí en esta enfocamos más que todo en los vestimentos y más que todo la cruz de Jesús. También recordamos que habían dos más cruces, a su izquierda y a su derecho, que están en este texto también, donde murieron dos criminales. ¿Dónde ocurrió la historia? En la casa o el templo de Pilato. Sí. Entonces, en este texto ya Jesús ha sido condenado por los judíos.
Eso ya pasó antes, ya estamos delante de Pilato en su palacio. Y después, la otra parte de la historia, En el Monte Calvario. en Sí, el lugar de la Calvario, calavera. es otro nombre. El lugar de Sí, la calavera. sí, gracias. ¿Y cuándo? Entonces, Calvario fue un poco afuera de Jerusalén, pero fue en como un monte para que todos vean, mira él. Entonces hay mucha vergüenza para el que es crucificado allí, porque todos lo ven y se ve como un criminal, uno de los peores. Bueno, entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Quién puede conectarlo con la última lección? Luis. Y él fue, eso ocurrió, o sea, lo llevaron preso el jueves a la noche, fue al otro día, el viernes a la mañana. Sí. Entonces, muy temprano de la mañana Sí. tenían el juicio, ¿cierto? No sé si técnicamente jueves de noche, viernes de la mañana, pero probablemente como viernes muy de mañana, todavía oscuro, ilegal, escondido, contra las mismas leyes del Sanedrín. Entonces, un juicio totalmente injusto de muchas maneras. Muy bien, sí, estamos en la mañana de Viernes Santo. ¿Cuál es el problema? Daisy. Bueno, pastor, el problema es el juicio injusto y la condenación de, por supuesto, un hombre totalmente inocente, como era el Señor Jesús. O sea, de hecho, el mismo Pilato reconoce, lo dice, no he hallado ningún delito en este hombre. O sea, y juzgando a un hombre inocente, lo condenan a una muerte tan terrible y tan brutal como era la crucifixión, que era, bueno, esa pena capital horrorosa, como decía usted ahorita, expuesto a la vista de todo el mundo, como si, y crucificado entre dos pecadores, pero realmente el problema fue eso, la condenación de un hombre injusto y la liberación de un pecador por él, como fue Barrabás. Ese sería más o menos el problema. Gracias. Sofía. Buenas noches. Yo creo que el problema va o inicialmente que son nuestros pecados, porque el objetivo de la llegada de Jesucristo es aquí a la tierra, es hacerlo todo perfectamente para que nosotros podamos tener la oportunidad de que en su bendita misericordia Dios nos vea sin pecado alguno y en perfección tal como Él lo ha sido. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, nunca vamos a poder ser perfectos y no hacemos nada en perfección, ¿no? Tampoco tenemos que hacer nada en realidad, porque lo ha hecho todo y ese ha sido el objetivo. Sí, gracias. Ese sería el problema, ¿no? Me parece a mí uno de los problemas, nuestro pecado y todo lo que pasa, tanto la vida y la resurrección y muerte. Eh, eh, bueno, esa es parte de la otra pregunta, ¿no? Pero Sí. el problema es Sí, bueno, eso nos va a llevar a cuando consolidamos y decir que pecado nos lleva a confesar. Y ahí hay muchos también para seguir hablando de eso, pero es cierto lo que dice, el problema del pecado. Eso es el gran problema de todos. Ricardo. Pienso que el problema que había era los judíos tenían un problema y querían eliminar a un revoltoso.
Y para ellos era un problema grande, grande para los judíos. Jesús era un problema y había que eliminarlo. Sí, es otro punto de vista, del punto de vista de los judíos. Jesús es un problema porque Él está cuestionando nuestra manera de vida. Gracias. Yo tengo aquí como el problema, yo tengo dos pasajes para poner enfrente de ustedes, que son profecías de Jesús que predijeron esos problemas. Uno es Salmo 2, versículo 2. Y dice, se levantaron los reyes de la tierra, unidos contra el Señor y su ungido. Se levantaron los reyes de la tierra contra el Señor y su ungido. Aquí vemos, están los judíos, todos ellos unidos, y los romanos, Pilato, Herodes, ahí, todos en el mismo lado, ahí contra Jesús. Entonces es una profecía de eso, lo que iba a pasar, que ya vemos el cumplimiento de lo que dijo, creo, David. También tengo Génesis 3:15, que fue la primera promesa del Salvador en el huerto de Edén. Pero aquí vemos la serpiente que está mordiendo el talón de la simiente de la mujer. Aquí estamos viendo este cumplimiento. Que va a morder su talón, pero la simiente de Eva va a aplastar su cabeza de la serpiente. Y eso viene. Pero ahora vemos el mordisco. Bueno, muchas gracias por los problemas. ¿Y cuáles eventos ocurrieron? Para que podamos analizar si los problemas se resolvieron o no. Pero primero un resumen de la historia. Pilato interroga a Jesús y no encuentra delito. O le ofrece al pueblo elegir entre él y Barrabás. El pueblo pide a Barrabás y después ejecutan a Jesucristo en el monte de la Calavera. Sí. Entre el juicio y la crucifixión, gracias, hay algunos más eventos de llevar la cruz. Simón de Cirene que lo ayuda. Jesús habla a las mujeres. Eso pasa y sí, muy bien. Entonces, viendo esos eventos, lo que pasó, se resuelve el problema, ¿sí o no? Sí. Sí. El problema que mencionó Sofía, el problema del pecado, ya hemos hablado antes y vamos a seguir hablando que sí, se resuelve. El problema de los reyes ungidos contra el Señor, o sea, el juicio injusto, se resuelve. No, al momento no. Pareciera que todo va mal para Jesús. Lo están condenando por algo que él no hizo. Sí. Y para el diablo, como vemos que él está mordiendo su talón. Todo va bien por el diablo ahora, ¿cierto? Cierto. Él está allí como, ay, todo va según el plan, todo bien. Pero ahí mismo
está el cumplimiento de promesas. Muy Sí. bien. Y él lo decía, pastor, que incluso lo vimos en la clase pasada, donde él decía que esta es vuestra hora y potestad de las tinieblas. O sea, Jesús lo sabía. Y Ujú. evidentemente porque hay un pasaje, creo que está en Juan, que dice, donde él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Sabemos que él sabía que él ponía la vida por cada uno de nosotros en esa cruz. O sea, aquí igual las cosas no estaban fuera del control de Dios. Ujú. Todo era perfectamente, se tenían que cumplir esas profecías. El buen pastor da su vida por su rebaño. Nadie lo quita de él. Sí. Gracias por ese apoyo. Pero sí, entonces parece que los malos van ganando, pero sabemos que está todo conforme al plan de Dios. Entonces consolidamos, damos firmeza a esta lección para nuestras vidas. Eso es lo que significa consolidar, dar firmeza. Entonces, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras. El juicio del Señor, del juicio de Jesús, o sea, el injusto juicio al que fue sometido, todo por supuesto, cómo fue escarnecido, flagelado y tal, y luego por supuesto su crucifixión y su muerte. Esa es de lo que trata la historia, básicamente. ¿Sí? El injusto juicio del Señor. Me gusta eso. ¿Otro comentario? ¿Otra respuesta? Creo que ya es. Juicio y muerte de Jesús. Sí. Juicio y muerto de Jesús. Entonces, ya llegamos a la sección en donde vemos la ley. Y la ley es un espejo para nosotros que nos muestra cómo nos vemos. Y no es muy bonito. Ahí vemos nuestros pecados en el espejo de la ley. Um, entonces, esta historia, ¿qué me enseña a confesar? ¿Cómo vemos a nosotros ahí en la historia, en las acciones, pensamientos y palabras de los personajes? Luis. Y ahí vemos cómo Jesús toma mi lugar y Él padece por mis pecados y la necesidad de un castigo, Él la cubrió sobre mi vida, por cuanto yo lo único que tengo que hacer es confesar mis pecados y arrepentirme, obviamente, ¿no es cierto? Buscar ese arrepentimiento cada día por todo lo que hacemos a diario, de que somos pecadores, que soy pecador y que necesito esa obra que Él hizo por mí. Amén. Ricardo. Este pasaje nos muestra la hipocresía que tenemos todos nosotros. Porque en un momento, días antes, la misma gente que estaba recibiendo gloria al rey que viene, a los días después estaba viviendo la muerte de Jesús. Eso es hipocresía. Y nosotros podemos identificar con eso. Hemos estado ahí Sí, también un día. nosotros hacemos lo mismo. Si el apóstol Pablo decía, yo quiero hacerle el bien, pero hago lo malo, el apóstol Pablo. Nosotros somos peores que él, mucho más malos que él. Así que hacemos lo mismo.
Aunque él dice que él es peor que todos, él llama a sí mismo peor, pecador de pecadores. Pero Entonces, él no pero tenía la sí, Biblia. Él no tenía la Biblia, nosotros teníamos la Biblia. sí, sí. Tenemos más responsabilidad porque nosotros tenemos conocimiento. Y sí entiendo el punto, diciendo, bueno, más pecadores como por decirlo, pero sabiendo que seguro todos somos pecadores igual. Pero, pero al punto de sí, lo que queremos hacer, no hacemos esa hipocresía. Gracias. Daisy. Bueno, pastor, una de las cosas que veo en la historia que me llama la atención es cómo a veces cedemos ante la presión de multitudes o de la familia, de los círculos sociales donde a veces nos movemos, ¿no? Que nos llevan incluso a negar al Señor o a no predicar su palabra. Yo veía aquí en el versículo 23 del capítulo donde dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Él cedió ante la presión de una multitud sabiendo que estaba condenando a un hombre inocente, porque lo dijo incluso en más de una vez. No encuentro en este hombre, no he hallado delito, no he hallado delito, pero aún así cedió ante la multitud. Y yo creo que es algo de lo que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, ¿no? A veces ceder ante la presión del mundo, pues, de todas esas cosas que lo podemos ver ahorita, ¿no? Perdone que me extienda. Cosas como, por ejemplo, que estamos viendo mucho la cuestión del aborto, ¿no? Eh, Me llama la atención en Colombia, cómo la gente celebraba, la situación en España, donde ya hasta en los hospitales públicos hay la obligación de que los obstetras tengan que practicar esos abortos. Entonces, muchas veces nosotros digamos, por quedar bien, quizás ante el mundo, cedemos ante esas presiones. Y yo creo que es algo que nos enseña esta historia. La verdad o opresión de Roma, opresión del mundo, presión de... Sí, ahí está. Gracias. Sí, podemos confesar pecados específicas, así como esas, muy bien hechos, y también nuestro pecado en general, que es cierto que es parte de nosotros, viene de nuestro corazón, es un estado, es como somos. No solo las acciones, pero las acciones vienen de un corazón pecaminoso. Y sabemos que no hay nada que podemos hacer, pero gracias a Dios vemos su amor aquí en esta historia. Y por eso el orden de las preguntas. Seguramente ya han notado que hay un orden específica a esas preguntas. Primero confesamos los pecados, reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y bueno, llegando a 4, ¿qué me enseña Dios a hacer, a pedir y a pedir? Eso viene después del amor de Dios, ¿cierto? Siempre hay que ver este amor de Dios que nos da el consuelo, que nos, perdona los pecados. Entonces, creo que es muy obvio, pero vale mencionar, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Quién quiere proclamar esa verdad Juan tan 3:16. buena? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y aquí está pasando. Juan Carlos. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues Amén. pienso que ahí Jesús está expresando todo su amor hacia nosotros en su último momento. No deja de amarnos. Amén. ¿Qué más, Daisy? Que se cumple totalmente lo que dice en Isaías, habiendo llevado el pecado de muchos,
y orado por sus transgresores. Porque eso de decir, como decía el hermano, Padre, perdónalo, todavía allí se ve el amor, pero inigualable, inmenso, incalculable del Señor al orar por quienes en ese momento le estaban quitando la vida. Y por cada uno de nosotros, por supuesto. Amén. Ahí ganó la salvación por todos. Ahí destruyó el poder de la muerte del diablo. Y ahí también sabemos que no quedó muerto, resucitó. Y ahí proclamó que ya la muerte ha muerto. Ya está. Luis. Me hizo recordar la hermana cuando en Isaías profetiza sobre él, en 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y en eso de no abrió su boca, yo diría, si yo hubiese estado en ese lugar, en su lugar, hubiese dicho, Caifás hace esto, Anás hace aquello, hubiese buscado todos los culpables, los responsables. Sin embargo, él no abrió su boca, pero por amor a todos nosotros. Y en eso veo reflejado la obra y el amor de Dios en mi vida. Muchas gracias. Me encanta que conocen sus Biblias, que conocen su Antiguo Testamento. Muy bueno. Ahí está el amor de Dios, ¿cierto? Ahí si no vemos el amor de Dios aquí, no vemos el amor de Dios en ninguna parte de la Biblia. Aquí está. Y entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos ahora? Ahora que el Espíritu obra en nuestro corazón, ya nuestro corazón ha cambiado por medio solo de Dios, que pedimos y qué hacemos en amor y agradecimiento. A no ser hipócrita y tener más misericordia. Sí. Sofía. Sí, en agradecimiento vamos a querer obedecer sus mandamientos, vamos a querer honrarle y darle la gloria a Él. Y vamos a querer hacer lo que Él nos manda, ¿no? Porque el sacrificio que Él ha hecho es incalculable. Y el amor que nos tiene Dios también. Entonces, nos enseña a pedir, a pedir de que y a hacer, hacer lo que Él manda y a pedir que nos dé mayor fortaleza, que no nos aparte de Él, ¿no? Por todo el sacrificio que Él ha hecho, que Jesucristo ha hecho por nosotros. Sí. Daisy. Bueno, yo creo que en parte también complementa otra pregunta que viene más adelante, pero yo siento que pedirle a él, bueno, que nos dé sabiduría y hacer compartir este amor con todo el mundo, con todo el que tengamos oportunidad, compartirle del amor del Señor tan grande, tan maravilloso, que se sometió a todo esto solo y únicamente por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados, para que otros vean que hay salvación y que Él es el camino para eso. O sea, contarle a todo el mundo. Yo creo que hacer es eso, contarle a todo el mundo lo maravilloso, la buena nueva del Evangelio, definitivamente. Amén. Wilson. Creo que me enseña a reconocerle como hijo de Dios, a darle la gloria y la honra por ese sacrificio y
a hacer su voluntad. Muchas gracias. Ustedes. Y que confiemos en el perdón, la salvación eterna que nos ha dado, que crezca la fe en nosotros, solo por Él. Bueno, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Luis, Y principalmente con aquellos que no conocen, que no han conocido eh, y puedan conocer a Jesús y el amor de Jesús hacia todos nosotros. Y bueno, normalmente, o normalmente no, sino que también es una buena oportunidad en el tiempo que se avecina ahora de Semana Santa. sí, Porque muchas veces, o sea, llamamos mal festejando la Pascua y nos vamos por esa fiesta de la Pascua y bueno, y todos los anexos que le ponen a esa fiesta, y nosotros debemos festejar y recordar y hablar en ese tiempo de nuestro Salvador. sí. Importante recordarlo ahí. Y siempre hay oportunidades durante la semana porque todos están celebrando la semana, entonces nos da muchas oportunidades. Bueno, sí, y creo que como dijo Luis, con nuevos, eso es donde empezar con la muerte de Jesús. Porque ahí vemos su amor tan claramente por nosotros, lo que hizo para hacer. En toda su vida estaba haciendo la voluntad de Dios, pero ahí culminó ahí en su muerte. Y muchas veces cuando pregunto esta pregunta en otros estudios, uso los 4C en muchas oportunidades, siempre la gente dice en cualquier momento para responder a esta pregunta. Y yo digo, sí, bueno, pero hay un tiempo específico, una situación. Pero creo que esta es como siempre, en cualquier momento. Creo que es una buena respuesta aquí con esta historia porque es lo más básico, lo más fundamental de la fe, que Cristo sufrió y murió por nosotros. Bueno, eso termina la lección de esta porción. Ricardo, otro comentario para cerrar esta parte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo y los injustos. Murió por todos. Sí, justos y injustos. Sí, realmente nadie es justo, pero sí, todos murió por todo. Gracias. Incluso nosotros. Bueno, hoy en el principio de clase hablé un poco de Pilato y Herodes como un captar. Creo que hay mejores maneras de como captar. Si uno va a captar, es un poco mejor, algo un poco más llamativo y aplicable a la vida. El que hizo, bueno, cuando pusieron voy a sugerir que hagan un captar que es un poco más llamativo, aunque sea interesante la información y vale para ustedes. Pero para un ejemplo de captar, creo que no es la mejor
manera de captar. Y podemos hablar del captar también cuando están planeando sus propias clases. Pero la idea era que ustedes vean un captar. Entonces, hoy hicimos cada paso de los 4C. Pueden repasar el otro PowerPoint también, que tiene muchas opciones como contar una historia, pensar en alguien famoso, preguntar algo que puede ser un mini debate de algunos minutos. Esas son maneras para captar la atención, para contar una historia. Si tienen más preguntas acerca de maneras de hacerlo, estoy disponible de ayudar en eso. Pero hay opciones ahí en el PowerPoint. ¿Alguien tiene preguntas de los 4C en general? Creo que ya, bueno, lo que nos falta más que todo, creo que es el captar, porque aquí en la clase no hacemos tanto con el captar. Como ya vienen interesados después de ver el video, nosotros sentimos que es mejor usar el tiempo con los otros para profundizarnos en esos temas. Cuando están dando una clase a personas que tal vez no saben tanto o están apenas aprendiendo o no saben de qué tema va a ser, no hicieron tarea para llegar a la clase, mejor captar la atención primero. Otra vez. Y ¿Ya se acabó? bueno, si no hay más preguntas de eso o del proyecto final, la tarea para la próxima clase es ver el video y leer los pasajes o leer la historia para venir a platicarlo. Voy a poner la tarea en el chat, esta vez más temprano que lo hice para esta vez. Se me fue y pensé que ya lo había hecho, pero vi, no lo subí hasta ayer un poco tarde. Bueno, oremos y me quedo para responder a preguntas, como siempre. Oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por nosotros, por todo lo que padeció. Obedeció tu voluntad perfectamente en sufrir por nosotros. Pedimos que nos ayudes a apreciar todo lo que hizo, que reconozcamos más y más nuestro pecado y por eso más y más tan grande tu amor para con nosotros. También con amor y agradecimiento en nuestro corazón, pedimos que nos ayudes a no ser hipócritas, para tener misericordia con otros, para querer hacer los 10 mandamientos, vivir según tu voluntad. Que nos ayudes a compartir este mensaje con todo el mundo y reconocer a Jesús como Hijo de Dios, nuestro Salvador, y querer compartirlo con el mundo para que conozcan la paz que nosotros tenemos. En el nombre de Él, y que todo sea para tu voluntad. Amén y amén. 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 Amén, amén. Muy bien, voy a terminar la grabación